Por favor, abra su Biblia en el Salmo 8. Espero que todos traigamos nuestra Biblia, ¿verdad? Y si no, le animo a que nunca falte a este lugar sin su Biblia. Salmo capítulo 8, ese será nuestro texto de estudio de esta mañana. El Salmo 8, y como le decía en la lectura bíblica, este salmo nos va a servir como base para nuestro estudio de la siguiente semana de Hebreos capítulo 2 del 5 al 9. Pero hoy estaremos estudiando el Salmo 8. Salmo capítulo 8. Por favor, sígame con su vista mientras le doy lectura a este precioso salmo. Dice así la palabra de nuestro Dios. Al músico principal, sobre Gittit, salmo de David. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Verso 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Oremos. Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia, por toda tu gracia con los tuyos. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos permite reunirnos en este lugar para adorarte, para cantarte y para estudiar juntos tu palabra. Tú que eres el Dios creador del universo y el Rey soberano, a ti en el nombre de Jesucristo te venimos a pedir, por favor, que nos ayudes a comprender lo que tú has revelado y nos has dejado por escrito en este Salmo capítulo 8. Por favor, ayúdanos a concentrarnos y meditar en tu palabra, Señor. Que lo hagamos con humildad, de tal forma que podamos examinar nuestro corazón para poder observar si realmente te estamos adorando como es debido adorar tu nombre. Ya sea cuando cantamos o cuando vivimos en nuestra vida diaria. Por favor, Señor, concédenos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Se cuenta en la historia, aunque algunos dudan de la exactitud del relato que les voy a platicar, que hubo un rey, el rey Luis XIV, un rey de Francia que estuvo por espacio en el gobierno por 72 años, que en un momento de su vida, consumido por su orgullo, llegó a autodenominarse como el gran monarca, incluso declarando que él mismo era todo el aparato del Estado. Sin embargo, como sucede con la vida de todo ser humano, el momento de su muerte llegó y su funeral fue un funeral memorable, no solo porque acudieron muchísimas personas ahí a su funeral, sino también porque ahí, donde se estaba llevando a cabo su memorial, se habían apagado las luces completamente y únicamente se había dejado prendida una vela. Y esta vela intencionalmente se había puesto encima del ataúd de este personaje, Luis XIV, con el objetivo de demostrar a todos la majestad, la grandeza de este rey. Pero lo más notable, y de manera increíble, es que una vez que comenzó el memorial, la vela fue apagada por el obispo Massillon, ordenando que se encendieran todas las luces y declarando lo siguiente: solo Dios es grande. Hermanos, aunque puede haber dudas
o inexactitud en el relato que le acabo de compartir, donde no hay ninguna duda ni exactitud, es en la frase, solo Dios es grande. Y esta gran verdad, hermanos, es la que el salmista tiene en mente cuando desarrolla el Salmo 8. Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y si está tomando notas, hoy estaremos examinando desde aquí el Salmo 8, 3 razones del por qué debemos alabar a nuestro majestuoso Dios. 3 razones del por qué debemos alabar a nuestro majestuoso Dios. Número 1, la majestad de Dios desplegada. Verso 1, la majestad de Dios desplegada. Número 2, la majestad de Dios establecida. Verso 2, la majestad de Dios establecida. Y número 3, la majestad de Dios observada. Versos del 3 al 8. Majestad de Dios desplegada, establecida y observada. Pero antes de comenzar, un poco de contexto, como siempre, que nos va a ayudar mientras desarrollamos este pasaje. Los salmos, como hemos estado aprendiendo aquí en nuestra escuela dominical, que si no han asistido, les animo o les animamos a asistir acá a nuestra escuela dominical. Los salmos fueron escritos por diferentes autores y en diferentes años, como lo estudiamos hoy o lo recordamos. Los salmos fueron escritos por David, Asaf, los hijos de Coré, etc. Y esto lo pueden comprobar en los títulos que se observan ahí en su Biblia. De hecho, la composición del Salterio, específicamente de los salmos, abarca casi 1000 años. 1000 años. Ahora, en cuanto a su estructura, el libro de los salmos, como mencionaba hace unos momentos Eduardo, se divide en 5 grandes rubros o libros. Y nuestro salmo, el Salmo 8, se encuentra dentro del contenido del primer libro, que abarca los capítulos del 1 al 41. Ahora, ¿por qué es importante notar todo esto? No es nada más un simple ejercicio académico, no, porque estoy convencido de que hay intencionalidad, no solamente en la revelación de Dios, lo cual es obvio, sino también en la distribución de cada uno de los salmos en el Salterio. Y se lo voy a probar. Por ejemplo, en el Salmo 1, 2, puede ir ahí, en el Salmo capítulo 1 y 2 encontramos una especie de introducción a todo el Salterio, a todo el libro de los Salmos. Porque observe cómo comienza ahí el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ahora vaya al capítulo 2, verso 2 o al final. Bienaventurados todos los que en él confían. Representando así, con estos 2 primeros capítulos del libro de los Salmos, una especie de pilares que nos dan la entrada o acceso a todo el libro de los Salmos. Y a partir del capítulo 3, hermanos, de este libro de los Salmos y hasta el Salmo 7, usted lo puede observar, encontramos poemas de lamento, donde el salmista ruega a Dios encarecidamente por una pronta ayuda y por liberación ante situaciones difíciles que estaba atravesando en su vida, para después interrumpir esta lluvia de lamentos con una cascada de alabanza a Jehová, que se empieza a observar en el capítulo 7. Vaya para allá por un momento, capítulo 7, versículo 17. Nuevamente, del 3 al 7, poemas de lamento. Pero a partir del 7, versículo 17, se observa esta cascada de alabanza a Jehová. Verso 17, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová, el Altísimo. Pero no solamente ahí comienza, sino se desarrolla a lo largo del capítulo 8, esta alabanza a Jehová, que incluso permea hasta el capítulo 9, versículos 1 y 2. Observa ahí, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. El Salmo 8, hermanos, es el primer himno de alabanza en todo el libro de los Salmos. Y es mi convicción que fue puesto intencionalmente en primer lugar, entre muchas otras cosas, para que nos sirva como ejemplo de lo que debe ser un himno de alabanza.
debe estar centrado no en el hombre, sino en Dios. En Dios. Un comentarista lo expresó con estas palabras, escuche bien, y cito: habiendo recorrido los caminos de 5 salmos consecutivos, haciendo referencia del capítulo 3 al 7. Nuevamente, habiendo recorrido los caminos de 5 salmos consecutivos a través de valles oscuros de lamentos y súplicas de liberación, se escuchan ahora los acordes de una melodía gozosa que se eleva más allá de la empinada colina representada por el Salmo 7, para llegar a la cresta y así descubrir una perspectiva de impresionante belleza, una experiencia de alabanza y adoración gozosa al Dios soberano del universo creado. Fin de la cita. Preciosas palabras que encierran esta gran realidad. Hermanos, simplemente este pensamiento nos debe atrapar de tal forma que nosotros podamos expresar adoración, alabanza a nuestro Dios. Incluso antes de entrar al estudio del Salmo 8, si bien en la vida tendremos o tenemos quizá hoy algunos problemas, dificultades, y si bien también es necesario orar, como todos lo sabemos, rogar por la intervención divina en circunstancias difíciles, de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos, no debemos de perder de vista que nuestra principal meta, nuestro principal objetivo debe ser alabar a Jehová y hacerlo en todo tiempo. Que su alabanza esté de continuo en nuestra boca, porque Él es digno y merece ser adorado en todo tiempo. Y hermanos, el salmista lo entiende muy bien. Él sabe que Jehová, que Yahweh, su Dios, es un Dios soberano, que controla todo, que gobierna todo, aún las situaciones más difíciles, las enfermedades o la muerte o incluso la prosperidad en cualquier aspecto. Él es el soberano y decide lo que Él decide conforme a su voluntad con cualquier persona, y el salmista lo entiende y por eso adora a Jehová. Pero bien, vayamos a la primera razón del por qué debemos alabar a nuestro majestuoso Dios. La majestad de Dios desplegada. Versículo 1. Observe ahí nuevamente el título: al músico principal sobre Gittith, Salmo de David. Un salmo, hermanos, propiedad de David y que fue compuesto para ser cantado ahí en el templo y utilizando cierto tipo de instrumento. Nuevamente, verso 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y hermanos, observen no solo cómo comienza en Salmo, ahí en el 8.1, sino también cómo termina en el 8.9. Note ahí, oh Jehová, en el 8.9, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Hermanos, en el idioma original, es decir, en el hebreo, esta frase que encontramos en el 8.1 es la misma frase idéntica a la que se encuentra en el 8.9. Se repite al inicio y al final. Y esto en el hebreo se conoce como un inclusio, una figura del lenguaje utilizada en la poesía hebrea para denotar un énfasis. ¿Cuál es el énfasis? ¿Cuál será el énfasis? Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. Ese es el énfasis de todo el Salmo. El énfasis no es el hombre, no son las personas, no son las circunstancias, es Jehová, es Jehová. El salmista quiere, hermanos, que todos nosotros, su audiencia, y que todos nosotros, desde el mismo comienzo de su escrito, de este capítulo 8, notemos que su salmo está centrado en Dios. En otras palabras, que su tema es Yahweh. El Salmo 8 celebra la gloria y la gracia de Dios, esa que cantábamos hace unos momentos. El Salmo da a conocer quién es Jehová, qué es lo que ha hecho Jehová y cómo es que Jehová ha decidido que nos relacionemos con Él
y con toda su creación. Este gran himno de alabanza no solo nos lleva por encima de los cielos, como lo observamos ahí en el verso 1, o de regreso al principio de todo lo creado, como se desarrolla del verso 3 al 8, sino que además, hermanos, nos dirige de manera muy especial y de forma implícita hasta la necesidad del gobierno de una persona en particular, lo cual abordaremos más adelante en el estudio, pero con mayor detalle la siguiente semana ahí en Hebreos 2. Pero observe nuevamente el texto, baje su vista al verso 1. Oh Jehová, Señor nuestro. La primer palabra que expresa el salmista es Yahweh, es Jehová. La primer palabra, hermanos, que sale de la mente, del corazón, de la boca del salmista es Jehová. Y la segunda es, en la Reina Valera, Señor. En el hebreo, Adonai. La primera, Jehová, apuntando al nombre y la eternidad de Dios, a su aceidad. Pero la segunda, apuntando a su soberanía absoluta sobre todo. Hermanos, como lo hemos estudiado algunos domingos, en el Antiguo Testamento, el nombre de una persona era importante, porque reflejaba algo sobre la persona. Para Dios, hermanos, y para el pueblo de Israel, los nombres de Dios eran importantes, porque revelaban aspectos de quién es Dios y de su relación con su pueblo y su creación. Nuevamente, este nombre Jehová o Yahweh alude teológicamente a la eternidad y a la seidad de Dios. ¿Qué es la seidad de Dios? Es un vocablo que nos enseña acerca de la autoexistencia y autosuficiencia de Dios. Es decir, que Él no depende de nada ni de nadie y que no necesita, escuche bien, de nada ni de nadie. No necesita de su adoración, no necesita de su oración, no necesita de su amor. Él es autoexistente, autosuficiente. A eso alude el nombre de Jehová, además de también indicarnos con el nombre de Jehová a esa relación de pacto que tiene Dios con su pueblo. Pero con Adonai, el salmista apunta a que Dios es el amo y rey soberano de todo, a que Él gobierna todo, a que Él controla todo, apuntando a su soberanía suprema, a su autoridad final sobre todo, sobre todas las cosas. Por eso el salmista, después de haber desarrollado a lo largo de 5 capítulos, como le mencionaba, una lluvia de lamentos, ahora expresa una cascada de alabanza porque tiene en su mente, en su corazón, el conocimiento adecuado de quién es Dios. Él es el Dios de pactos, que tiene un amor inquebrantable para con los suyos, pero también Él es el Dios que gobierna todo y controla todo, aún las circunstancias más difíciles de la vida. David formaba parte de ese pueblo y de esa relación de pacto. Y es por eso que explota en alabanza. Observe nuevamente el versículo 1. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. El salmista dice, Adir, cuán glorioso. Comunicando con este vocablo que Jehová mismo, hermanos, es majestuoso, es imponente y es todopoderoso. Nuevamente, con este pequeño vocablo, el salmista alude que Jehová es majestuoso, imponente y todopoderoso. Y que las acciones de Jehová muestran su impresionante poderío. Una ilustración que podemos utilizar para hacer una comparación con este vocablo es el mar, ¿no es cierto? Observamos al mar, ya sea de manera presencial o en documentales o en películas, y podemos comprobar verdaderamente que es majestuoso, que es impresionante. Una gran verdad que incluso para el pueblo de Israel era muy clara. Según el diccionario teológico de palabras del Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, el mar era percibido como un lugar aterrador. Y solo por citar un ejemplo, puede tomar nota e ir más tarde. Ahí en Jonás
2:2 se compara las profundidades del mar con el Seol, con la muerte. Es por eso que el salmista puede decir en el Salmo 93:4, y utilizando este mismo vocablo, Adir, que Jehová es más poderoso, más imponente, más majestuoso que las mismas majestuosas y poderosas ondas del mar. Si el mar es majestuoso, nos dice el salmista en el Salmo 93:4, hay alguien que es más majestuoso, más imponente y más poderoso que las ondas del mar. Hermanos, el punto es este. No importa qué circunstancias estemos atravesando en la vida. No importa cuán imponente o abrumadora sea la situación que hoy estés atravesando o que mañana atravieses. No importa. Jehová, nuestro Dios, es majestuoso, es más poderoso, es más imponente, es más glorioso que cualquier tribulación, angustia, problema que puedas atravesar. Y puedes confiar, si tú eres su hijo, si tú eres su hija, de refugiarte en Él y de saber que Él te sostendrá. No que te saque de ese problema, no lo sabemos, Él es soberano, pero sí la seguridad de que Él te sostendrá. Ya sea que te mantenga por un poco tiempo, por mucho tiempo en situaciones difíciles o te saque, tú puedes saber que Él está contigo y te sostiene, que Él no te deja, que su amor inquebrantable está ahí, que nada lo puede destruir. Esto debe de animarnos, debe de alentarnos a seguir adelante, a seguir caminando en la palabra de nuestro Dios. Ahora observe cómo termina el verso 1. Has puesto o has desplegado tu gloria sobre los cielos. Y hermanos, estas dos frases, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos, denota la idea que así como en la tierra se irradia la majestad del nombre de Jehová, también en los cielos se refleja el brillo de la misma majestad de Jehová. En otras palabras, lo que David está comunicando aquí es que la majestad de Jehová es notable en todas partes y en todo lugar. Y eso es lo que desarrolla más adelante en la revelación progresiva el apóstol Pablo ahí en Romanos, argumentando que los inconversos, los que no se han arrepentido de sus pecados, no tienen excusa de no conocer a Dios. Porque Romanos 1:20, todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Así que, amigo y amiga, tú que no has venido a la fe, no tienes excusa. No tienes excusa. Dios se ha revelado en toda la creación. Puedes ver los cielos y saber y entender que hay un Dios. Pero además también debes saber, de acuerdo a lo que revela la palabra de Dios, que Jesucristo ha muerto por pecadores como tú. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Si Dios ha desplegado su majestad en todo lugar, pues que inconversos como tú suprimen y restringen esta gran verdad, esta gran realidad, es lo que dice el apóstol Pablo, arrastrándolos a la idolatría, a no ser agradecidos con este Dios soberano. Pero a los creyentes, a ti que eres creyente, como al salmista, nos lleva a recordar lo precioso que es nuestro Dios y a explotar en alabanza como lo hace el salmista y declarar: tú eres majestuoso, tú eres glorioso, eres soberano, eres rey. Y si esto fue la majestad de Dios desplegada, ¿cómo es que la majestad de Dios es establecida? Bueno, esa es la segunda razón del por qué debemos alabar a nuestro majestuoso Dios. La majestad de Dios
establecida. Note el verso 2. Baje su vista y sígame ahí conforme lo leo. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. En este verso, hermanos, el salmista nos explica cuál es el medio que Dios utiliza para establecer su majestad. Esa majestad que Él ha decidido desplegar en la tierra y en los cielos, como lo acabamos de estudiar. Acá, en este versículo 2, el salmista ahora nos enseña cuál es ese medio que Dios utiliza para establecer su majestad. ¿Y cuál es el medio? Note nuevamente el verso 2. ¿La boca de quién? De los niños. ¿Y de quién más? Y de los que maman. Y hermanos, no es necesario inventarnos cosas, echar a volar la imaginación o alegorizar el texto para conocer el verdadero significado de esta frase. Lo que debemos de hacer es conocer el contexto y saber qué es lo que está esgrimiendo el autor. No hay nada en el contexto, hermanos, que nos lleve a pensar diferente de un sentido normal y literal de las palabras. Observe con detalle nuevamente el verso 2. El salmista dice de o por, que apunta a la fuente. Primero, la boca de los niños, denotando a los niños que aún están en el vientre de su madre, Job 3:16, y que dependen del cordón umbilical para poder vivir, alimentarse. Segundo, de los que maman, con esta frase implicando a aquellos niños que aún dependen de la leche de su madre para vivir. De la boca de los niños y de los que maman, tú, implícito Jehová, has fundado, has establecido fortaleza. Pero entonces, ¿qué significará todo esto? Hermanos, que nuestro Dios soberano ha escogido hacer visible su majestad y fortaleza, tanto en los cielos como en la tierra, en la misma forma en que Él sostiene y alimenta a los seres más vulnerables y dependientes de la tierra. Nuevamente lo voy a repetir. La forma en que Dios ha elegido establecer y hacer visible su majestad y fortaleza, tanto en los cielos y en la tierra, se refleja y se observa en la forma en la que Él mismo sostiene y alimenta a los seres más vulnerables y dependientes de la tierra. Si para usted ver los cielos es glorioso y poder entender y saber que Dios ha decidido desplegar ahí su majestad y sostener su majestad, acá entonces puede también, al observar un niño indefenso, un niño que depende de su madre, alimentarle y sostenerle y ver la gloria y la majestad de Dios de esa manera. Y hermanos, nuestro Señor Jesucristo construye y desarrolla sobre esta idea que se encuentra aquí, ahí en Mateo 21:16. Ofrece una implicación para su propia audiencia cuando cita contextualmente este Salmo 8 para responder a los sacerdotes y escribas que le reclamaban si no estaba yendo que ciertos muchachos le decían Hosana al hijo de David. Jesús le responde, sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Hermanos, Jesucristo no reinterpreta el Salmo 8, sino que reafirma el principio que hemos comprendido y estudiado aquí en el Salmo 8, y que implica que Dios usa las palabras de los niños y de los que maman para establecer ahora la verdad y confundir a los que se creen sabios. Piense en estas dos implicaciones, en las palabras de David y en las palabras de Jesucristo, que la majestad, fortaleza de Dios desplegada imponentemente en la tierra y en los cielos sea establecida por Dios a través del sostenimiento de los seres más débiles y dependientes de la tierra, y que la verdad de Dios sea establecida por los niños y los que maman y no por los sabios de este mundo. Ahí
nos dice tanto David como Jesucristo, que es donde la majestad de Dios es visible, es establecida y brilla en todo su esplendor. Todo esto indudablemente da gloria a Dios. Tiene un propósito. Observe nuevamente el versículo 2. Taparle la boca a sus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Hermanos, el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Y la Biblia nos enseña que si nos falta sabiduría, ¿qué debemos de hacer? Pedirla a Dios, ¿verdad? Santiago 1:5. Buscarla en su palabra. Salmo 111:10. Para entonces, y solo entonces, una vez de haber pedido y haber obtenido sabiduría por medio de su palabra, entonces tomar decisiones que glorifiquen a Dios, que le honren, que le adoren. Y así entonces tapar la boca de una sociedad que desprecia el consejo de Dios. Pero ¿cómo es que vamos a obtener esa sabiduría? Pidiéndola a Dios, recibiéndola de parte de Dios por medio de su Espíritu y a través de la meditación de su palabra. La majestad de Dios desplegada, la majestad de Dios establecida y por último la tercera y última razón del por qué debemos alabar a nuestro majestuoso Dios, la majestad de Dios observada. Majestad de Dios observada, y esto se encuentra en los versos del 3 al 8. ¿Dónde se observa la majestad de Dios? Lo vamos a descubrir. Lo primero que dice el salmista es, note ahí, verso 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Y hermanos, desde aquí, desde el verso 3, el salmista ofrece ecos de la narrativa que se encuentra allá en Génesis. O más bien, en otras palabras, alude a la narrativa ahí en Génesis. El salmista, de manera notable, continúa centrado en Dios. David está admirado por lo que ve. Ya lo leímos. Los cielos, la luna, las estrellas, lo cautiva ver esa creación de Dios, el Creador. Pero el salmista va más allá de lo que observa y apunta al Creador, quien es su Dios. A Jehová, el Dios de pactos y soberano monarca. ¿Cuántos de nosotros no nos impresionamos, por ejemplo, con la luna, verdad? No recuerdo cuál es el mes donde se observa la luna, en octubre, ¿no? Una luna redonda y la podemos observar y decir, wow, qué impresionante, ¿no? O las estrellas en la noche cuando no está nublado acá en Monterrey, ¿verdad? Observamos ahí las estrellas y impresionante belleza de ver todas las estrellas y nos cautivamos de observar toda esa creación de Dios. El salmista ve todo eso, pero su visión está más allá, está en el Creador de todo eso. Si todo eso es bello, es hermoso, es precioso, es perfecto, ¿cuán más bello, precioso y perfecto es el Creador de todo? Dios habla y crea, según el relato de Moisés ahí en Génesis. Y acá el punto no es que Dios tenga dedos. Algunos piensan que tiene dedos, ¿verdad? Pero no, o sea, el salmista cuando hace referencia a eso, sabe y entiende que Dios es espíritu, pero utiliza una figura del lenguaje utilizada en la poesía hebrea, conocida como antropomorfismo. El salmista comunica que Dios se involucró personalmente, individualmente, detalladamente en su creación. Dios es eterno, es autoexistente, autosuficiente, nuevamente no depende de nada ni de nadie, pero hermanos, lo precioso de eso es que también es un Dios personal. Es un Dios que así como intervino de manera detallada en la creación de todo, de la misma manera interviene de forma personal y detallada en la vida de cada uno de los que estamos acá. No en forma grupal, sino en forma individual. Él se interesa
de ti de forma personal e individual. Se involucra con su creación. Y si tú eres su hijo y su hija, puedes saber que Él se involucra de manera personal en la preservación de tu alma. Y está preparando, por medio de Jesucristo, un lugar para ti, moradas celestiales. Pero si tú no eres su hijo o su hija, también está involucrándose personalmente contigo, porque ha preparado un lugar de ira para ti si no te arrepientes. Esta verdad anima, pero aterra. Dios no está lejos, sino cerca. Y así como sostiene en su lugar la luna y no se cae, así como las estrellas también están ahí en los cielos y no caen, de la misma manera, Él preserva y sostiene a los suyos. Con la palabra de su poder, como lo hemos estado estudiando ahí en Hebreos. Por lo tanto, no estés inquieto, no estés inquieta. Confía en Dios. Confía en lo que Él y solo Él ha revelado en su palabra. Agradece y alaba a Jehová a pesar de cualquier circunstancia en la vida, porque Él, si tú eres su hijo o su hija, es tu Padre Celestial. Él te sostiene, Él te preserva, Él está contigo. Pero volvamos al texto, verso 3 ahora. Note ahí, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, verso 4, añade, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Ahora, aquí el salmista de una manera conmovedora y con dos preguntas retóricas enfatiza la mortalidad e insignificancia del hombre, para aquellos de los que nos creemos muy importantes, ¿verdad? Nuevamente, aquí el salmista, con dos preguntas retóricas, enfatiza la mortalidad y la insignificancia de todos nosotros, en comparación con la creación de Dios. Un autor lo dijo de la siguiente manera, y cito, que Dios se incline hacia el hombre y le dé certeza de su buena voluntad bajo el cielo como testimonio de la grandeza inconmensurable de Dios, da lugar al misterio profundo de la vida humana. Y es cierto. ¿Qué necesidad tiene Dios de nosotros? No tiene ninguna necesidad. Pero hermanos, Él no está lejos. Él no creó todo y se fue. Él creó todo, sostiene todo y preserva todo. Él salva a pecadores como nosotros y Él los preserva para vida eterna. Piense por un momento en la grandeza de los cielos, lo impresionante y lo bello de la luna, las estrellas brillando. Esto sin duda nos hará pensar lo que el salmista, ¿qué somos nosotros tan insignificantes ante tan significativa creación? Piense por un momento en el sol, comparado con usted. Lo imponente del sol contra nuestra fragilidad. Por eso el salmista, pues, dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Sigamos leyendo, verso 5. Le has hecho poco menor que los ángeles, en la Reina Valera 60. Pero en la Biblia de las Américas, si alguien tiene esa versión, el salmista, más bien los traductores añaden, sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles. Ahora, ¿por qué le menciono la Reina Valera 60 y la Biblia de las Américas? Porque aunque las dos son unas traducciones muy buenas, muy apegadas al original, en esta ocasión, en la Biblia de las Américas, se añade un vocablo que está más apegado al sentido original, ¿verdad? Al hebreo, con esta frase, sin embargo. Y esto es notable, hermanos, porque el salmista ha venido escribiendo lo que hemos estado aludiendo en los versículos anteriores, según las reglas gramaticales de la poesía hebrea.
Y eso es importante destacarlo. Pero ahora, a partir de aquí, pasa a escribir conforme a las reglas gramaticales de la narrativa hebrea. ¿Y por qué esto es importante? Porque ahora el salmista claramente nos quiere hacer saber que mientras está escribiendo su salmo, está pensando en la narrativa del Génesis. Y eso es importante. Note nuevamente el verso 5. Le has hecho poco menor que los ángeles. Le hiciste poco menor que seres angelicales o de naturaleza divina. Y segundo, lo coronaste ¿de qué cosa? De gloria y honra. ¿Pero qué significa esto? Pregunta, ¿qué significa esto? Los vocablos gloria y honra, hermanos, son vocablos que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, suelen referirse a la realeza. Y más importante, a Dios, a la majestad divina. Y esto lo puede ver más tarde en Éxodo 16:7 y 10, Salmo 19:1 y 24:7. Y aquí es donde el salmista quiere que pensemos junto con él en Génesis. ¿Por qué? Porque usted recordará de todo lo creado por Dios y lo que Moisés ahí nos narra en Génesis, por más impresionante que sea desde nuestra óptica, solo el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. En palabras del salmista, somos los únicos de todo lo creado coronados de gloria y honra. Pero nuevamente, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que hayamos sido creados a imagen y semejanza de Dios? No es como algunos falsos maestros y herejes muy conocidos dicen que nosotros somos dioses. No, no es así. Pero entonces, ¿qué significa? Ya dinos, ¿no? Dirá alguno. En el mundo antiguo era común que un rey colocara una imagen o una estatua suya en lugares donde ejercía su dominio. Nuevamente, en el mundo antiguo era común que un rey colocara una imagen, una estatua suya en los lugares donde ejercía su gobierno o su dominio, representando de esta manera, de forma visible su soberanía a la luz de los ojos de todos los habitantes de ese lugar. Las personas observaban esa estatua y sabían y entendían que quien representaba esa estatua era el rey, era el soberano, era el que gobernaba todo. De la misma manera, la imagen de Dios en todos los seres humanos tiene como objetivo la misma función: representar la soberanía de Dios en toda la tierra. Incluso después de la caída, todavía somos sus representantes, todavía somos sus mediadores aquí en la tierra. Seguimos siendo poseedores de la imagen de Dios. Lo puede ver ahí en Santiago 3:9. Aunque con una imagen distorsionada o afectada por el pecado, pero seguimos manteniendo la misma imagen de Dios. Y hermanos, esto es gracia. Que sigamos manteniendo, aunque sea distorsionada la imagen de Dios, esto es gracia. Es gracia de Dios. Ahora, ¿de qué manera ejercemos esa representación o mediación de Dios en la tierra? El salmista nos dice, mediante la atribución de Dios, mediante la atribución que Dios nos da. Observa el verso 6. Tú le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Y aquí el salmista nuevamente continúa aludiendo ahí a Génesis 1, del 26 al 28, cuando Dios dice, por ejemplo, ahí en el versículo 26, capítulo 1, versículo 26 de Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y luego añade, y señoré, es decir, ejerza dominio. Para después en el verso 28 de este capítulo 1 de Génesis, bendecir al hombre y a la mujer y ordenarles fructificad, ¿y qué cosa? Multiplicaos, ¿verdad?
llenad la tierra y luego nuevamente enfatiza, sojuzgad. Es decir, someter o señorear, nuevamente ejercer dominio sobre los peces en el mar, las aves en los cielos, las bestias que se mueven sobre la tierra. Y todo esto nuevamente ahí en Génesis 1, 26 y 28, pero que ahora el salmista trae aquí a su salmo, al Salmo 8. Aquí en el Salmo 8, como ofreciendo un comentario bíblico de ahí de Génesis, el salmista dice, observe el verso 6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, y note ahí, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. En resumen, Dios coronó de gloria y honra a cada ser humano, creándolos a su imagen y conforme a su semejanza, con el propósito de ser sus representantes en la tierra, mediante un ejercicio limitado y conferido por Dios mismo, porque dice que Él les hizo señorear, sojuzgar la tierra, con el propósito de ejercer dominio, de ser sus mediadores aquí. Y todo esto, hermanos, es la majestad de Dios observada en el hombre y en sus acciones como representantes de Dios en la tierra. El salmista nos ha dicho que nuestro Dios soberano es glorioso y que su majestad es desplegada en la tierra y sobre los cielos, que su majestad es establecida por la boca de las personas más vulnerables y que su majestad es observada en la humanidad como sus representantes. Y todo esto debe dar gloria a su nombre, debe hacernos adorarle. Pero como lo quizá pensó en este último punto, hay algo que no está bien. ¿Qué cosa no estará bien? ¿Los cielos y la tierra desplegan la majestad de Dios? ¿Podemos decir eso? Yo creo que todos podemos decir un amén. El que también Él mismo haya escogido por medio de las personas más vulnerables al alimentarles, desplegar su majestad, también podemos decir qué bello, ¿verdad? Que Él interviene en los bebés dependientes para hacerles alimentar por medio del cordón umbilical de la madre, y podemos decir, wow, qué impresionante, sí. Pero, ¿qué tal con nuestra tarea de ejercer dominio, gobierno sobre la tierra, de ser sus representantes acá? Podrá decir las personas que nos observan, uy, puedo ver la majestad de Dios en tu vivir, en tu actuar, en los reyes, en los gobernadores, en los presidentes. Hay algo que no está bien. Sí, efectivamente, nuestra función como representantes, como mediadores de Dios en la tierra. Hoy no ejercemos un dominio total sobre la tierra. Hoy no ejercemos un dominio piadoso sobre la tierra. Y esto es a causa del pecado. Génesis 3. Aún así, después de la caída, escuche bien, Dios no ha quitado de nosotros la responsabilidad y el derecho de señorear sobre todo lo que Él creó, sobre todas las obras de sus manos. Es algo que hemos estado estudiando en el Salmo 8 y que fue escrito miles de años después de la caída de Génesis. Pero entonces la pregunta es, ¿se habrá frustrado el plan de Dios? ¿Habrá ganado Satanás? No, hermanos. Nosotros no podemos hacerlo en nuestra condición actual, ni nadie, ningún ser humano puede hacerlo en su estado natural. Pero hay alguien que sí puede. Y que desde Génesis 3:16 se vislumbra. Una persona que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y hermanos, si esto no se ve cumplido en personas como usted y como yo, lo que está en juego es el nombre de Jehová, la majestad de Jehová. Su nombre debe, hermanos, y será vindicado en el último Adán, en el ideal Hijo del Hombre, en la persona de Jesucristo. Y esta es otra prueba, la que observamos aquí,
contundente de la necesidad de que este Hijo de Dios, plenamente hombre y plenamente Dios, gobierne literalmente sobre esta tierra y en esta tierra, para que así el nombre de Jehová sea vindicado, el propósito de Dios sea cumplido, que el hombre, en este caso Jesucristo, en principio, gobierne sobre todo, como leíamos ahorita con Eduardo en la escuela dominical, que su gobierno sea de mar, ¿a qué? Amar. Y lo interesante no es que solo en Génesis y en muchas otras partes del Antiguo Testamento se enseña esto, sino también en el propio Salmo. En el libro de los Salmos, ahí se anticipa a un rey, en el Salmo 2, cuando ahí nos enseña que reyes y príncipes se levantan contra Jehová y contra su ungido, pero que el Señor los turbará con su ira, que Jehová pondrá sobre Sión un lugar físico a su rey ungido, a quien le dará por herencia todas las naciones y los quebrantará. Este es ungido con vara de hierro, gobernará sobre ellos. O más adelante, como lo hemos estudiado en el Salmo 110, cuando David dice a Jehová de su Señor, del Señor de David: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y sucederá que este rey quebrantará a los reyes con su ira y juzgará a las naciones. Pero no solo en el Antiguo Testamento o en el libro de los Salmos, sino en nuestra carta que hemos estado estudiando, en Hebreos. Hebreos capítulo 2, versos del 5 al 9. Puede ir ahí por un momento. Hebreos 2, del 5 al 9. Ahí el autor de Hebreos cita los versos del 4 al 6 del Salmo 8 y nos ofrece un comentario de cuándo es que esto será realmente cumplido. ¿Cuándo será realmente cumplido? Note ahí, verso 5, en el mundo venidero. ¿Por medio de quién? Después de que desarrolla y hace alusión al Salmo 8, verso 9, por aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Quién? Jesús, coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Esto, hermanos, lo que se describe en el Salmo 8, será cumplido inicialmente por Jesucristo y tiene que ser en la tierra y sobre la tierra que Dios creó. Pero además, de manera notable y bella e impresionante, aunque usted y yo no lo merezcamos, sino por gracia pura, por todos nosotros, los que estemos unidos a Él, en virtud de su cruz. El libro de Apocalipsis nos revela esta gran verdad. Vaya ahí por un momento. Apocalipsis 2, versículos 26 y 27. Apocalipsis 2, 26 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrados como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Capítulo 3, versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 5:10 nos ha hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y todo esto, hermanos, para la vindicación y la gloria de nuestro majestuoso Dios. La majestad de Dios desplegada, la majestad de Dios establecida y la majestad de Dios observada. Esta gran verdad nos debe de sostener, nos debe de hacer pensar y meditar en el Dios que tenemos.
nos debe de alentar a seguir adelante, de saber que tenemos un Dios que es fiel a sus promesas, que Él cumple su palabra, que Él ha decidido, porque es un Dios de gracia y de amor, perdonar a pecadores por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, que Él nos preserva. Esto debe de animarnos a observar el mundo que vemos ahorita, caído, también con gobernantes corruptos, ¿verdad? Porque es así. Pero recordar que este no es el final, que vendrá el Rey soberano Jesucristo a reinar sobre esta tierra y que todos los que estén unidos a Él, reinaremos con Él. Y esto es bello. Reinar con Él, de mar a mar, gobernar con Él y poder observar su majestad, no solamente en los cielos, sino en toda la tierra, en toda la sociedad, en la forma en cual viven las personas, los animales, e incluso en su propia creación. Esto es impresionante. Esto nos ayuda a no apreciar lo que el mundo aprecia hoy, sino realmente a apreciar a nuestro gran Dios, a su Hijo, nuestro Rey, a poder también apreciar la salvación que Él nos regala por medio de su Hijo. Y entonces poder vivir hoy conforme a esa realidad. Poder practicar hoy la palabra de Dios, sabiendo que no somos justificados por nuestras obras, pero que vivimos conforme a la verdad de ser justificados en su Hijo. Un cristiano no vive conforme a su propio entendimiento. Un hijo de Dios está gobernado por el Espíritu Santo por medio de su palabra que Él reveló. Y esto nos debe de animar, nos debe de alentar a poder contemplar a nuestro Dios y su palabra. Realmente es nuestra oración y nuestro deseo que todos los que estamos acá exaltemos al Hijo, adoremos verdaderamente a nuestro Dios. Hermanos, si venimos aquí, no venimos a reconocer a una persona, no venimos a exaltar a cierto grupo de individuos, venimos a exaltar al Hijo, a Jesucristo, venimos a adorar a nuestro Dios Trino. Que ese sea tu deleite, que ese sea tu ánimo, que el vivir conforme a su voluntad sea tu objetivo siempre. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo. Que podamos decir todos: oh Jehová, soberano nuestro, a pesar de cualquier dificultad, cuán majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Oremos.